Bien, chicos, ahora qué tal. Ahora en nuestro curso de comunicación integral vamos a hablar sobre un tema que muchas veces nosotros nos confundimos al momento de escribir, al momento de pronunciar, no sabemos si se escribe con esta letra o no. Hoy día vamos a hablar sobre el uso de la letra G y el uso de la letra J. ¿Bien? Vamos a hablar el uso, en dónde se va a escribir con la letra G, en qué caso voy a escribir con la letra G. ¿Bien? Bien. Para empezar con este tema, vamos a hablar sobre la letra. Cuando nosotros hablamos o decimos que vamos a utilizar la letra G, decimos que la letra G, vamos a hacerlo un poquito más arriba para que nos podamos hacer muchos ejemplos. ¿Bien? La letra G decimos que escribimos con la letra G. Recuerden que la letra G es una letra que pertenece al abecedario. Cuando nosotros decimos apogeo, jugar, por ejemplo, álgebra, ¿no? Entonces, son palabras que utilizamos en algunas palabras como las que acabo de mencionar, la letra G. Pero para ser más exactos, decimos que se escribe con G. Vamos a escribir con G cuando, bien, por aquí, cuando los verbos terminan en her o en hir. Bien, excepto las palabras tejer, excepto las palabras tejer, que es con J, y crujir también, que es con J. Bien, entonces, escribimos con G cuando los verbos, recuerden que los verbos son la acción que hace el sustantivo, el sujeto. Entonces, vamos a escribir con G cuando los verbos terminan en ger o en hir, excepto las palabras tejer y crujir, ¿no? ¿Cuándo más voy a escribir con la letra G? Cuando las palabras empiezan en geo, ges y gen. En otro caso que voy a escribir con la letra G es cuando las palabras empiezan en geo, ges y gen. ¿Bien? Ahora, excepto la palabra jengibre, que empieza con la letra J, excepto la palabra jengibre. ¿Bien? Excepto la palabra jengibre. Ahora, ¿cuándo más voy a escribir con G? Cuando las palabras terminan,
terminan en gen, gio, también cuando terminan en gia, también cuando terminan en gional, gional. Entonces, ¿en qué otro caso voy a escribir? Con la letra G, cuando las palabras terminan en gen, gion, gia, gio y gional. Excepto la palabra lejía, que es con la letra J. Excepto la palabra lejía, que es con la letra J. Entonces, ¿cuándo voy a escribir o cuándo se escribe con la letra G? Cuando los verbos terminan en ger o en gir. ¿Ya? Cuando los verbos terminan en ger o en gir, excepto la palabra tejer y la palabra crujir, que se escriben con J. Luego, los demás verbos que terminan en ger y en gir se escriben con G. Ahora, ¿cuándo más voy a escribir con G? Cuando las palabras empiezan con la sílaba geo, que es gen, excepto la palabra jengibre, que empieza también con el sonido parecido a la G, pero se escribe con la letra J, ¿no? Ahora, ¿cuándo voy a escribir, aparte de los verbos, cuando empiezan los verbos, los verbos terminan en ger, en gir, cuando las palabras empiezan con G o ges? Aparte, cuando las palabras terminan en gen, en gion, gia, gio y gional, excepto la palabra lejía, que se escribe con la letra J. Bien, entonces, tengo, por ejemplo, aquí entonces, aquí voy a escribir con la G, por ejemplo, tengo colegio, magia, energía, región, prodigioso, lógico y biológica. ¿Vieron? Entonces, todos estos ejemplos son los que yo voy a escribir con la letra G. Ahora, ¿cuándo voy a escribir con la letra J? Voy a utilizar J, escribe con J, escribe con J los verbos que terminan, vamos a borrar los verbos que terminan en gea. Los verbos que terminan en gea. Bien, los verbos que terminan en gea.
También voy a escribir con J cuando las palabras terminan voy a escribir con J cuando las palabras terminan en jero. También cuando las palabras terminan en jera, jería, jera, jería. También cuando las palabras terminan en aje. Bien. Voy a escribir con J cuando los verbos terminan en gear y cuando las palabras terminan en jero, jera, jería, aje. Por ejemplo, ¿no? Tenemos caja, tenemos joven, juguete, joven, juguete, jirafa, ejercicio. ¿Bien? Pero eso es en cuanto a la J. Ahora, hay algo más en cuanto a la letra G. En cuanto a la letra G, recordemos que se escribe con G. Recordemos que se escribe con G cuando los verbos terminan en ger y en gir, cuando las palabras empiezan con geo, get, gen, cuando las palabras terminan en gen, gia, gio, gion y gional. Pero cuando yo, por ejemplo, cuando yo pronuncio ga, estoy pronunciándolo cuando pronuncio la G, con la A, E, I, O, U. Cuando pronuncio la G con la A, cuando junto la G con la A, se pronunciará ga, ga. Por ejemplo, gato. Cuando tengo G con la E, se dice G, G, G. Sonido fuerte, G. Por ejemplo, genio. Cuando tengo la G con la I, se dice ji. También que es un sonido fuerte. Por ejemplo, girasol. Cuando tengo la G con la O, es un sonido suave. Gota, gota. Y cuando tengo la G con la U, también es un sonido suave. Por ejemplo, gusano. Ahora, ¿pero qué pasa si yo a la G y a la G, que son sonidos fuertes, a la G y a la G, que son sonidos fuertes, lo quiero pronunciar de manera suave, con el sonido suave? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a agregar una U en el medio de la G y de la E. Entonces sería G. Para que suene G y no G, tendría que agregar una U
dentro de estas dos letras para que suene G. Por ejemplo, guepardo. Guepardo. Y para que suene la G con la I de manera suave, sonido suave, sería igual. Gui. Tendría que agregar la U. Gui. Por ejemplo, guitarra. Por ejemplo, guitarra. Entonces, de esa manera estaría pronunciando con la letra G. ¿Y qué pasa con el sonido? ¿Cómo suena la letra J? Recordemos que la J también tiene... ¿En qué momento lo voy a utilizar? La letra J voy a utilizarlo cuando los verbos terminen en gear o gear, por ejemplo, cuando las palabras terminen en jero, brujero, relojero, jera, jería, brujería, por ejemplo, y cuando las palabras terminan en aje. Por ejemplo, trillar. Entonces, pero, ¿cómo suena la letra J con las vocales? Con las vocales suena ja, je, ji, jo, ju. Aquí todos suenan iguales, no hay que agregar una vocal, no hay que agregar nada, porque el sonido es igual, el sonido es fuerte, perdón, es suave, el sonido es suave. Ja, je, ji, jo, ju. Sonido ja, je, ji, jo, ju. Estaría pronunciando todos iguales, no hay que agregar nada, no hay sonido suave, no hay sonido fuerte, estoy pronunciándolo todos iguales. Por ejemplo, ja, jarra, je, jeringa, ji, jirafa, jo, joven. Y ju, recuerden, ge. ¿Cómo tendría que escribir? Ge, te, juguete. Entonces, de esa manera, yo voy a utilizar, ya sé en qué momento voy a utilizar la letra G y la letra J. Eso sería todo en nuestro video del día de hoy. Espero que hayan podido entender. Nos vemos a la próxima.